Hola, nosotros somos Francesca Nicole y Lisa. y vamos a estar hablándole acerca de lo que es la espectrometría atómica de rayos X. Bueno, yo le voy a dar la espectroscopía de emisión de rayos X y sus principios fundamentales. Al igual que la espectroscopía óptica, la espectroscopía de rayos X se basa en la medida de la emisión, absorción, dispersión, fluorescencia y difracción de las radiaciones electromagnéticas. Los métodos de fluorescencia de rayos X y absorción de rayos X son muy utilizados para la determinación de las propiedades cualitativas y cuantitativas de los elementos que tengan un número atómico mayor al del sodio. Aunque con equipos especializados se puede obtener lo que es la medida de elementos que vayan comprendidos con un número atómico de 5 a 10. Los rayos X son una radiación electromagnética de onda corta, producida por el frenado de electrones de elevada energía o por transiciones eléctricas de electrones que se encuentran en los orbitales internos de los átomos. El intervalo de longitudes de ondas que comprende los rayos X va desde 10 elevado a la menos 5 angstrom hasta 100 angstrom. Sin embargo, la espectroscopía de rayos X se basa en lo que es una longitud de onda que vaya desde 0.1 angstrom hasta 25 angstroms. Cuando se trata de lo que es los fines analíticos, los rayos X se pueden obtener de 4 formas diferentes. La primera es por bombardeo de un blanco metálico con un haz de electrones de elevada energía. La segunda es por exposición de una sustancia a un haz primario de rayos X con el objetivo de generar un haz secundario de fluorescencia de rayos X. También podemos obtener los rayos X utilizando una fuente radioactiva cuyo proceso de desintegración dé lugar a una emisión de rayos X. Y por último, podemos obtenerlo a partir de una fuente de radiación sincrotrón, aunque esta última no es utilizada ya que solamente se encuentra en 3 laboratorios de los Estados Unidos, por lo cual no es muy accesible a el análisis. Las fuentes de rayos X pueden producir espectros continuos y de líneas. Estos ambos tienen interés analítico. En los espectros continuos de fuente de haces de electrones, lo que pasa es que en un tubo de rayos X los electrones producidos en un cátodo caliente son acelerados hacia un ánodo metálico, es decir, hacia el blanco, mediante un potencial tan elevado como lo es 100 kilovoltios. En la colisión, parte de la energía del haz de los electrones es convertida en lo que son los rayos X. Como ustedes podrán ver en la imagen, se ve que los espectros continuos son aquellos cuya gráfica, aquí la gráfica de los espectros continuos no tienen interferencias y son mayormente una curva. La radiación continua de una fuente de haz de electrones es el resultado de las colisiones entre los electrones del haz y los electrones del átomo del material sobre el que incide dicho haz. En cada colisión, el electrón frena y se produce un fotón de la energía de los rayos X. La energía del fotón es igual a la diferencia entre la energía cinética del electrón antes y después de la colisión. Generalmente, los electrones de un haz frenan como consecuencia de las colisiones y por lo tanto la pérdida de energía cinética resultante difiere de una colisión a otra. La energía del fotón máxima generada corresponde al frenado instantáneo del electrón hasta una energía cinética nula en una única colisión. Para describir esto de una forma práctica se utiliza lo que es la ley de Duan-Hunt, que se explica en la figura que vemos en la pantalla. La H se refiere a lo que es la constante de Planck. VE significa la energía cinética que, como dije anteriormente, se refiere a lo que es una diferencia de potencial. V0 es la frecuencia máxima de radiación que se puede producir a un potencial V. Y lambda sub 0 se refiere a la longitud de onda mínima, ya que cada vez que hablamos de rayos X nos estamos refiriendo a lo que son longitudes de ondas mínimas, limitadas o cortas. Ahora yo les voy a hablar un poco acerca de lo que son los espectros de línea de fuentes de haces de electrones. Los espectros de líneas de rayos X son extraordinariamente sencillos.
Y si se comparan con la emisión ultravioleta, constan de dos series de línea. Una serie es la K, que tiene que ver con lo que son las longitudes de ondas cortas. Y la otra serie es la L, que se refiere a las que tienen longitudes de onda un poco más largas. Una segunda característica de lo que son los espectros de rayos X es que el potencial de aceleración mínimo necesario para la excitación de las líneas de cada elemento aumenta con el número atómico. Los espectros de línea de rayos X son el resultado de transiciones electrónicas en las que están implicados los orbitales atómicos más internos. La serie K de longitud de onda corta se producen cuando los electrones de alta energía que proceden del cátodo arrancan electrones de los orbitales más cercanos al núcleo de los átomos del blanco. La colisión da lugar a la formación de iones excitados que después emiten cuantos de radiación X cuando los electrones de los orbitales externos sufren transiciones hacia el orbital que ha quedado vacío. Por otra parte, la serie L de líneas se produce cuando se pierde un electrón del segundo nivel cuántico principal, como consecuencia de su expulsión por efecto de un electrón del cátodo o de la transición de un electrón L a un nivel K que produce un cuanto de radiación K. Estas líneas que estamos viendo en la siguiente imagen, que van como en forma curva, son aquellas que se refieren a la serie K. Sin embargo, la serie L vendría siendo unas líneas que aparecerían de forma vertical y por lo tanto no permitiría que el espectro se obtenga de forma continua, sino que será como aquel factor que separaría a las demás notaciones. Con respecto a lo que son los espectros de línea de fuentes fluorescentes, digamos que este es otro medio útil de producir un espectro de líneas y se hace de la siguiente forma. Se irradia el elemento o uno de sus componentes con radiación continua procedente de un tubo de rayos X. Los espectros de fuentes radioactivas se producen como consecuencia de un proceso de desintegración radioactiva. Los rayos gamma, que son indistinguibles de los rayos X, se producen como consecuencia de reacciones intranucleares. Muchos procesos de emisión, alfa y beta, dejan un núcleo en un estado excitado. Entonces, el núcleo libera uno o más cuantos de rayos gamma y estos vuelven a su estado fundamental. Yo les voy a estar hablando ahora acerca de lo que son los espectros de absorción. Cuando un haz de rayos X se hace pasar a través de una fina película de materia, su intensidad o potencia disminuye generalmente. Esto pasa como consecuencia de la absorción y la dispersión. El efecto de la dispersión para todos los elementos, excepto para los más ligeros, es normalmente pequeño y se puede despreciar en aquellas regiones de longitud de onda donde tiene lugar una absorción apreciable. El espectro de absorción de un elemento es sencillo y consta de pocos picos de absorción bien definidos. Esto lo podemos ver en la figura. Una peculiaridad de los espectros de absorción de rayos X es la aparición de una discontinuidad aguda, llamada discontinuidad o límite o bordes de absorción. Bueno, el proceso de absorción, en cuanto a lo que son los rayos X, se produce debido a la expulsión de uno de los elementos más internos de un átomo y la consecuente producción de un ion excitado. En este caso, la energía total de la radiación se divide entre la energía cinética del electrón y la energía potencial del ion excitado. La mayor probabilidad de absorción se produce cuando la energía del cuanto es exactamente igual a la energía necesaria para llevar un electrón justo a la periferia del átomo. Es decir, cuando la energía cinética del electrón es expulsada o se acerca a cero. Ahora yo les voy a estar hablando acerca de lo que es la ley de Beer. Esta ley es tan apreciable en los procesos de absorción de rayos X como otros tipos de radiaciones electromagnéticas. Se representa de la forma que se ve expresada en las dos imágenes que se ven en la pantalla. En estas, la U vendría siendo el coeficiente de absorción lineal. La X vendría siendo el espesor de la muestra en centímetros y P y P sub 0 son las potencias de los haces transmitidos e incidentes. En la
fórmula que se encuentra más arriba podemos ver cómo interfieren otras variables. Dentro de ellas está la densidad y está mu sub 0, que se conoce como el coeficiente de absorción másico. Este coeficiente es fundamental para lo que es la ley de Beer y representa las funciones aditivas de las fracciones en peso de los elementos contenidos en una muestra. Bueno, hasta aquí ha sido mi intervención. Ahora yo lo voy a dejar con nuestra compañera Lisa, que va a estar continuando con el tema. Buenas, yo les voy a estar hablando de los componentes de los instrumentos. Estos se aplican de forma análoga entre sus varios componentes, los cuales están las fuentes, filtros de rayos X, monocromadores de rayos X, detectores de rayos X y procesadores de señal, de los cuales les estaré hablando un poquito más detalladamente en adelante. En otros temas hemos escuchado o hemos sabido lo que son los fotómetros y los espectrofotómetros. Los fotómetros son aquellos que se utilizan con filtros y los espectrofotómetros son aquellos que se usan con monocromador, que son componentes que se ven en todos los tipos de espectroscopía. O sea, no es la excepción en el de rayos X, pero también en rayos X se encuentran los que son el aislamiento, los cuales se utilizan para obtener información sobre partes aisladas de un espectrómetro de rayos X. Estos se consiguen electrónicamente con dispositivos que tienen el poder de discriminar entre varias partes del espectro según la energía de la radiación en lugar de la longitud de onda. En la imagen podemos ver algunas partes de lo que es un rayo X, como los detectores, las muestras, los filtros. En esta otra imagen también podemos ver algunos componentes que usan los rayos X. Entre los primeros componentes que vamos a ver están las fuentes. Las fuentes de los rayos X se pueden encontrar tres tipos. Están los tubos de rayos X, los radioisótopos y las fuentes de fluorescencia secundarias. El tubo de rayos X puede adoptar una gran variedad de formas. Una fuente de rayos X es un tubo a alto vacío en el que se instala un cátodo de filamento de wolframio y un ánodo sólido. El ánodo consta normalmente de un bloque pesado de cobre con un blanco de metal dispuesto sobre o empotrado en la superficie del cobre. Los materiales que constituyen el blanco incluyen metales como wolframio, cromo, cobre, molibdeno, rodio, escandio, plata, hierro y cobalto. Se utilizan circuitos separados para calentar el filamento y para acelerar los electrones hacia el blanco. El circuito de calentamiento permite controlar la intensidad de los rayos X emitiéndolos, mientras que el potencial de aceleración determina su energía o longitud de onda. Entre los radioisótopos, estos se encapsulan para prevenir la contaminación del laboratorio y se protege para que absorba radiación solo en determinadas direcciones. Muchas de las mejores fuentes radiactivas proporcionan espectros de líneas sencillos, otras producen un espectro continuo. Debido a la forma de las curvas de absorción de rayos X, un determinado radioisótopo para la excitación de fluorescencia o para estudios de absorción de un cierto número de elementos. Por ejemplo, una fuente que produce una línea en la región comprendida entre 0.3 y 0.47 A será adecuada para los estudios de fluorescencia y de absorción que involucre la discontinuidad de absorción del potasio. Aquí podemos ver diferentes imágenes representando lo que son los tubos de rayos X, los radioisótopos y las fuentes fluorescentes secundarias. Los siguientes componentes que vamos a ver son los filtros de rayos X, los cuales se utilizan para los estudios de difracción de rayos X. Es deseable utilizar un haz de rayos X con un intervalo de longitudes de onda restringido,
Con este objetivo, al igual que en la región visible, se utilizan tanto filtros como monocromadores. También es factible filtrar la radiación continua de un tubo de rayos X con finas láminas de metal, como con los filtros de vidrios empleados para la radiación visible. Se transmiten bandas relativamente anchas con una atenuación significativa de las longitudes de ondas deseadas. Aquí en las imágenes podemos ver cómo el tubo de rayos X va filtrando y se ven los filtros de aluminio. Después del filtro el rayo es más monocromático. Otro de los componentes que vamos a ver son los monocromadores para rayos X, los cuales constan de un elemento dispersante y de un par de colimadores de LADs. Estos se obtienen a través de un espectro, el cual es necesario que el colimador del haz de salida y el detector estén colocados sobre un segundo soporte que gire a doble velocidad que el primero. Esto es cuando el cristal gira un ángulo y el detector debe desplazarse simultáneamente a un ángulo de 20 grados. Los colimadores de los monocromadores de rayos X constan normalmente de una serie de placas o tubos de metal poco espaciados que absorben todos los haces de radiación excepto los paralelos. Las intensidades se pueden incrementar al menos en un factor de 10, utilizando superficies cristalinas curvadas que consiguen no solo la difracción, sino también el enfoque del haz divergente de la fuente sobre el colimador de salida. Aquí podemos ver las propiedades de los cristales de difracción con la tabla 12.3, en la cual se va representando el cristal, su separación en la red cristalina, sus longitudes de onda y su dispersión. Con esta también se pueden ver que un cristal, como por ejemplo el de fosfato diácido de amonio, con espaciado de red grande, tiene un intervalo de longitud de ondas mucho mayor que un cristal en el cual este parámetro es pequeño. Continuando con los componentes de los instrumentos de rayos X, nos encontramos con los detectores de rayos X, los cuales estos van convirtiendo la energía radiante en una señal eléctrica. Los detectores de rayos X se dividen en diferentes tipos, entre los cuales están el recuento de fotones, detectores de gas, los detectores semiconductores y los contadores de centelleo. El primero que vamos a hablar están los detectores de gas, los cuales cuando la radiación X pasa a través de un gas inerte como lo es el argón, xenón o criptón, tienen lugar interacciones que producen un gran número de iones gaseosos positivos y de electrones por cada fotón de rayos X. Existen tres tipos de detectores de radiación X, denominados cámaras de ionización, contadores de proporcionales y tubos de Geiger, que se basan en el aumento de conductividad que resulta de este fenómeno. En la figura se muestra el efecto del voltaje aplicado en la cantidad de electrones que alcanzan el ánodo de un transductor de gas por cada fotón de rayos X que entra. En el diagrama se indican tres regiones de voltaje características. En la primera región, que va de B1 a B2, está lo que es la cámara de ionización. En la región de B3 a B4 está el contador proporcional y de B5 a B6 está el tubo de Geiger. También está, como ya había mencionado, el recuento de fotones, que es el que requiere tiempo de respuesta del transductor y del procesador de la señal rápidos para que la llegada de los fotones individuales se pueda medir con exactitud y se pueda registrar. Como podemos ver en la imagen, que los rayos X están entrando al filtro y los electrones van saliendo por el hueco y los fotones rayos X aquí dentro de esta placa de aluminio, estos van haciendo un recuento de los fotones antes de salir.
Otros de los detectores que tenemos son los contadores de centellos, los cuales constan de un cristal transparente de yoduro de sodio que se ha activado mediante la introducción de aproximadamente un 0.2% de yoduro de talio. El cristal tiene forma de cilindro de unos 7.5 a 10 centímetros en cada dirección. Una de las superficies planas está situada enfrente del cátodo de un tubo fotomultiplicador. Cuando la radiación incidente atraviesa el cristal, en primer lugar, su energía se pierde en el centellador. Esta energía se libera posteriormente en forma de fotones de radiación fluorescente. Por cada partícula primaria o fotón se producen varios miles de fotones con una longitud de onda alrededor de 400 nanómetros en un tiempo de 0.25 segundos, que se conoce como tiempo muerto. Los destellos de luz producidos en un cristal centellador se transmiten al fotocátodo de un tubo fotomultiplicador y a su vez se convierten en impulsos eléctricos que se pueden amplificar y contar. Una característica muy importante que tienen los centelladores es que el número de fotones producidos en cada destello es proporcional a la energía de la radiación incidente, lo cual lo incorpora de un analizador de altura de impulsos al monitor de salida de la señal de un contador de centelleo el cual constituye a la base de los fotómetros dispersivos de energía que se discutirán más adelante. Y por último están los detectores semiconductores, los cuales estos dispositivos se llaman a veces detectores de silicio dopados con litio o detectores de germanio dopados con litio. Como podemos ver en la figura que tenemos en los detectores semiconductores, esta muestra un tipo de detector dopado con litio, cuyo principal componente es una lámina fina de silicio cristalino. En el cristal existen tres capas: una capa semiconductora tipo P que se coloca frente a la fuente de rayos X, una zona intrínseca central y una cara tipo N. La superficie más externa de la capa tipo P se recubre con una fina capa de oro que permite la conexión eléctrica. A menudo se cubre también con una fina ventana de berilio que es transparente a los rayos X. La señal de salida se recoge en una capa de aluminio que recubre el silicio tipo N. Esta señal de salida se dirige a un preamplificador con un factor de amplificación de alrededor de 10. El preamplificador es con frecuencia un transistor de efecto de campo que constituye una parte integral del detector. Por último, en los componentes están los procesadores de señal. El procesador de señal determina la localización del centelleo y provoca que aparezca un haz de luz en la localización correspondiente. Este se divide en diferentes procesadores. Están los selectores de alturas de impulso, los analizadores de altura de impulso y los escaladores y contadores. Los selectores de altura de impulso son circuitos electrónicos que eliminan no solo los impulsos con alturas inferiores a un nivel mínimo predeterminado, sino también aquellos con alturas superiores a un nivel máximo prefijado. También eliminan todos los impulsos excepto aquellos que se encuentran dentro de un canal o ventana de alturas de impulso. Los instrumentos dispersivos están equipados a menudo con selectores de alturas de impulsos para eliminar el ruido y como complemento del monocromador para separar la línea del analito de mayor orden, que es la radiación más energética de las difractadas para una posición del cristal dada. En los analizadores de alturas de impulso, estos constan de uno o más selectores de alturas de impulso que se configuran de tal manera que proporcionan los espectros de energía. El analizador de un solo canal tiene normalmente un intervalo de potencial de unos 10 voltios o superior con una ventana de 0.1 a 0.5 voltios.
La ventana puede ajustarse manual o automáticamente para barrer todo el intervalo de potencial, suministrando así datos para un espectro de dispersión de energías. Los analizadores multicanal normalmente contienen varios cientos de canales separados, cada uno de los cuales actúa como un canal sencillo que corresponde a una ventana de potencial diferente. La señal de cada canal se acumula entonces en el espacio de la memoria del analizador, que corresponde a la energía del canal, permitiendo así el recuento simultáneo y el registro de espectros completos. Por último, de los procesadores está el de escaladores y contadores, los cuales a veces para obtener velocidades de recuento adecuadas, la señal de salida del detector de rayos X se escalona. Esto es que se reduce el número de impulsos dividiendo por algún múltiplo de 10. El recuento de los impulsos escalados se lleva actualmente a cabo en general con contadores electrónicos, los cuales se pueden ver en la imagen. En la imagen podemos ver el procesador de señal. Dentro de este está un escalador y un contador. Bueno, hasta aquí mi intervención. Ahora los dejo con mi compañera Nicole, que le va a estar hablando sobre los instrumentos utilizados en la espectrometría de fluorescencia de rayos X. Ahora yo les voy a hablar sobre los métodos de fluorescencia de rayos X. Sabemos que la fluorescencia no es más que esa característica que tienen las sustancias para poder absorber la radiación electromagnética y asimismo emitirla en diferentes longitudes de onda. La imagen que tenemos acá nos muestra el efecto de los rayos X. Cuando irradiamos una muestra, ella la absorbe. ¿Qué pasa cuando la absorbe? Pues se excita. El efecto de esta excitación pues es que va a emitir toda esa energía en forma de fluorescencia. A continuación yo les voy a hablar sobre los diferentes tipos de instrumentos que se pueden utilizar en este método, que son los dispersivos de longitudes de onda, el dispersivo de energía y el no dispersivo. Los dispersivos de longitudes de onda se dividen en los de un solo canal y los multicanal. Este tipo de instrumentos pues siempre se utilizan tubos como fuente debido a las grandes pérdidas de energía que sufre el haz de rayos X cuando es colimado y dispersado en sus distintas longitudes de onda. Colimado no es más que cuando los rayos son paralelos entre sí. La relación entre los fotones de rayos X producidos por las fuentes radiactivas y los producidos por los tubos de rayos X es inferior a 10 a la menos 4. La atenuación que añade el monocromador da lugar a un haz difícil o imposible de detectar y medir con exactitud. Este tipo de instrumentos, como dije ya anteriormente, están los de un solo canal. Los de un solo canal, pues estos pueden ser manuales o automáticos. Los manuales son satisfactorios para la determinación cuantitativa de algunos elementos. En cambio, los automáticos son más adecuados para el análisis cualitativo, ya que requiere el barrido de un espectro completo. En el de un solo canal, el cristal y el detector se colocan formando ángulos adecuados, es decir, entre 0 y 20 grados. Y el recuento se lleva a cabo de forma continua, hasta que haya suficientes cuentas para dar el resultado preciso. En el automático, el mecanismo de arrastre eléctrico del cristal y del detector están sincronizados y la señal de salida del detector está conectada a un sistema de adquisición de datos. Tenemos también el multicanal, que en este cada detector está previsto de su propio amplificador, selector de altura de impulso, el escalador y un contador o integrador. Se puede hacer una determinación de 20 o más elementos de la tabla periódica entre pocos segundos y pocos minutos.
Son muy utilizados en la determinación de materiales industriales como es el acero, el cemento, los minerales y productos del petróleo. Pero, ¿qué pasa? Estos tipos de instrumentos de dispersivos de longitudes de onda, pues el multicanal es el más. Tanto los instrumentos de un solo canal como los multicanal están equipados para manipular muestras en forma de metales, sólidos pulverizados, películas evaporadas, líquidos puros o disoluciones. Y cuando es necesario, los materiales se colocan en una cubeta con una ventana de mylar o de celofán. Los instrumentos dispersivos de energía, pues estos constan de una fuente policromática, que puede ser un tubo de rayos X o un material radioactivo, un soporte para la muestra, un detector semiconductor y diversos componentes electrónicos necesarios para discriminar la energía. Una de las ventajas de este es la sencillez y que tiene ausencia de partes móviles en los componentes de excitación y detección del espectrómetro. También es 5 veces más barato que el anterior, que era el de longitudes de onda. En este tipo de instrumentos de multicanal, porque también está como de un solo canal y multicanal, pues en el multicanal todas las líneas de rayos X emitidas se miden simultáneamente, que es la ventaja de Felker, que permite obtener un aumento de la sensibilidad y una mayor relación señal-ruido. Acá podemos ver lo que es ya el tipo de instrumento no dispersivo. Dice corte de un instrumento comercial de fluorescencia de rayos X no dispersivo. Esta imagen lo que muestra es un instrumento que es comercial, básico, que se utiliza en la determinación de rutina de azufre y plomo en gasolina. Para la determinación de azufre, la muestra lo que se le hace es que se irradia con los rayos X producidos por una fuente radiactiva de hierro 55. Esta radiación genera a su vez una línea de fluorescencia del azufre a 5,4 Armstrong. La radiación del analito pasa después a través de un par de filtros adyacentes y entra en 2 contadores proporcionales gemelos. La discontinuidad de absorción de uno de los filtros cae justo por debajo de 5,4 Armstrong, la del otro justo por encima. La diferencia entre las dos señales es proporcional al contenido en azufre de la muestra. La determinación de azufre con este instrumento requiere un tiempo de recuento de alrededor de 1 minuto. Las desviaciones estándar relativas obtenidas para los replicados son del orden del 1%. Métodos de absorción de rayos X. A diferencia de la espectroscopía óptica, donde todos los métodos de absorción tienen una importancia primordial, las aplicaciones de la absorción de rayos X están limitadas si se les compara con los procedimientos de emisión y de fluorescencia de rayos X. Los métodos de absorción son parecidos a los procedimientos ópticos de absorción, en los que la atenuación de una banda o línea de radiación X sirve como parámetro analítico. La selección de la longitud de onda se lleva a cabo con un monocromador o por una técnica de filtro. También se puede utilizar otra alternativa, que es la radiación monocromática de una fuente radioactiva. Debido a la anchura de los picos de absorción de rayos X, en general, los métodos de absorción directa son útiles solo cuando se determina un único elemento con un número atómico alto en una matriz que solo consta de elementos ligeros. Entre los ejemplos de este tipo de aplicaciones se encuentran la determinación del plomo en gasolinas o la determinación de azufre y halógenos en hidrocarburos. Están lo que son los métodos de difracción de rayos X. Desde el descubrimiento de este método en 1912, se ha proporcionado
cantidad importante de información a la ciencia y la industria. Por ejemplo, se dedujo el orden y el espacio ocupado por los átomos en los materiales cristalinos, aportando información de las propiedades físicas de los metales, materiales poliméricos y de otros sólidos. En la actualidad es de mucha importancia en la elucidación de estructura de productos naturales complejos, así como son los esteroides, vitaminas y antibióticos. También proporciona un medio adecuado y práctico para la identificación cualitativa de compuestos cristalinos. El método de difracción de rayos X de polvo cristalino es el único método capaz de suministrar información cualitativa y cuantitativa sobre los compuestos presentes en una muestra sólida. Por ejemplo, permite determinar el porcentaje del bromuro de potasio y de cloruro de sodio en una mezcla sólida de estos compuestos. Otros métodos lo proporcionarían por elementos y no por compuestos, es decir, otros métodos nos van a dar información por el sodio, por el bromo, por el cloro y por el potasio solamente. La preparación de la muestra para la identificación de compuestos cristalinos, pues lo primero que se hace en este proceso es que la muestra se muele hasta que quede así como una capa fina, para cuando esté irradiada por la muestra, cuando esté irradiada por los rayos X, pues esos cristales queden en diferentes direcciones y se pueda dar lo que es la ley de Bragg, que ya anteriormente le hablaron de eso. Luego lo que se hace es que esa muestra se va a colocar en el haz del instrumento. Se va a introducir en un tubo capilar que debe ser de un vidrio fino o de celofán. También esa muestra se puede mezclar con lo que es cemento no cristalizado y se puede pulverizar para luego poderle dar una forma adecuada que nosotros deseemos. Ahora van los que son las ventajas de este método de la espectrometría de rayos X. Este método nos da espectros sencillos. Se pueden analizar pinturas, joyas, monedas y otros objetos de valor. Este método nos permite hacer análisis de muestras valiosas sin destruirlas, es decir, es un método no destructivo que es lo que los diferencia de los anteriores que ya hemos visto. También otra de sus ventajas es el análisis a nivel de trazas y muestras enormes y la velocidad y comodidad del procedimiento. Dentro de los inconvenientes es que no es tan adecuado para elementos ligeros y el alto costo de los instrumentos. Ya por último están lo que son las aplicaciones del método. Se puede utilizar en la arqueología, en los museos, es decir, para las cerámicas, huesos y metales. Se pueden hacer análisis de estos objetos mediante equipos como el que está acá en la imagen, que nos va a decir probablemente la edad que tienen y la composición de este. En la medicina se utiliza para análisis de tejidos biológicos y materiales que contienen agua. Con tejidos biológicos me refiero a lo que es el ADN y el ARN. En las ciencias forenses, pues permite analizar amplia gama de materiales sin ser destruidos, como dije anteriormente. Es decir, cuando ocurre un crimen y van los forenses, ellos obtienen muestras que son súper pequeñas, la mayoría de ellas, y una de sus ventajas del método es que puede hacer análisis a nivel de trazas. Es bueno el método porque no se debe destruir las muestras de este tipo de análisis forenses, porque puede ser que más adelante se puedan utilizar si se abre el caso que se esté estudiando, ya sea para determinar si la decisión del caso fue la correcta o no.
En los materiales, pues se utiliza para la determinación de concentraciones en cuestión de minutos. En la geología, se utiliza para estudiar especies inorgánicas a niveles de trazas, por ejemplo, para conocer concentraciones que sean menores de 1001 partes por millón. Podemos conocer qué tipo de roca o qué tipo de mineral es el que hemos encontrado en un lugar. También está su uso para los recubrimientos, que permite penetrar las capas de materiales para que sean analizadas. Como podemos ver, tenemos diferentes imágenes que tienen diferentes aumentos. En la primera dice análisis en una aleación, que tiene 1000 aumentos. Se puede ver ya las aberturas que tiene esa muestra y podemos ver que tiene plomo, tiene cadmio y tiene zinc. En la del medio podemos ver unas señoras haciendo análisis en el instrumento. En la de la esquina dice fibras, está analizando lo que es una fibra especial y tiene un aumento de 5000 aumentos. En la de abajo tenemos la sección transversal de un chupete de bebé plateado. Podemos ver las diferentes capas de la composición del chupete. Podemos ver que tiene plástico, tiene latón, tiene cobre y plata. También está cuero plastificado. El plástico tiene un espesor entre 0.2 y 0.4 milímetros. Podemos ver que se ve bastante bien. Se pueden ver todas las formas del cuero bien definidas. Y en la última está lo que es una esponja natural que tiene 200 aumentos, es decir, no es tanto en comparación con los demás y se puede ver una imagen bastante definida. Y hasta aquí nuestra exposición. Gracias por su atención, como dice nuestra imagen.